Bueno, hermanos, por favor, abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, desde el verso 1, vamos a ir hasta el verso 17. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 17. Quiero pedirte que por favor estés muy atento a esta lectura. Si tienes tu Biblia en mano, por favor, sigue la lectura, o si no en las pantallas vamos a tener allí el texto. Bueno, dice la palabra del Señor: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, versículo 5, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también perdonen ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que tú nos des hambre de justicia, Señor. Hambre de ti, hambre de tu palabra. Especialmente cuando nos encontramos con un texto como este, Señor, que hace producir en nosotros tantas sensaciones, muchas veces de frustración, tantas cosas. Señor, déjanos ver tu gracia en medio de este texto. Y llévanos a la esperanza de vivir, Señor, como aquellos que viven como escogidos por ti, Señor. Ilumínanos en esta tarde, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando ustedes les hablan de santidad, o cuando esta palabra santidad viene a sus oídos, ¿qué es lo que se viene a su mente? ¿Cuáles son las imágenes que se vienen? Santidad. Uno dice santidad, ¿y qué es lo que te viene a ti? ¿Qué imágenes te vienen? Pero también piensa en qué sentimientos te produce. Cuando tú piensas en santidad, ¿qué sensaciones o sentimientos hay en ti? Muchas veces son sentimientos de miedo, ¿no? Como de terror. ¿No escuchas eso? Como de santidad, y como que le tiemblan a uno las piernas, ¿no? Ahora, esta otra pregunta para ustedes al iniciar este sermón. ¿Es para ti la santidad algo importante en tu vida? Es decir, ¿está esa palabra inmersa en tu diario vivir? ¿Está presente o no lo está? El Señor dijo, recuerden ustedes, sean santos porque yo soy santo. Eso lo dijo en Levítico, y luego Pedro también lo dice en una de sus cartas: sean santos porque yo soy santo. Saben que la vida cristiana ha de estar marcada por una diferencia. Es decir, nuestra vida tiene que de alguna manera reflejar que pensamos, hablamos y hacemos diferente, ¿cierto? Distinto.
Los autores bíblicos, como el apóstol Pablo en este caso, exhorta de una y de otra manera a que nuestras vidas reflejen eso. Es decir, que de una u otra manera muestran su deseo y su llamado a que nosotros vivamos de manera distinta, de manera diferente. A eso se le conoce como la santificación. ¿Habían escuchado esa palabrita? La hemos mencionado aquí muchas veces, pero sirve de repaso para algunos y también para quienes no han escuchado esto antes, pues será de mucho provecho. La palabra, la escritura, nos habla de la santificación y se nos da en dos aspectos. Un aspecto es la santificación definitiva. Santificación definitiva. ¿Qué quiere decir esto de santificación definitiva? Quiere decir que la santificación ocurrió en un momento de tu vida. Cuando el Señor te trajo a ti, en ese momento tú fuiste declarado santo, santo. Por eso es que Pablo muchas veces dice a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Filipos. Y quiere decir eso, es decir, que tú y yo hemos sido declarados santos. Yo sé que muchas veces nos sorprende eso, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos llama santos a nosotros? Pero esa es la verdad, que a través de la obra de Jesús, Él te llama a ti santo y santa. Pero hay otro aspecto de la santificación, y es la santificación progresiva, que es una obra continua de Dios. Es decir, que si bien es cierto, la santificación definitiva es una sola vez, esta es de continuo. Y aquí hay un cambio sustancial, muy importante, entre estas dos santificaciones, y es que en la santificación progresiva Dios nos llama a cooperar. Dios nos llama a ser parte de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Es un proceso continuo y que se da como resultado de que ya somos santos. En otras palabras, para recoger aquí un poquito de ideas, que ustedes no se pierdan mucho con esto, es lo siguiente. Dios nos da santidad a ti y a mí, pero a la vez nos demanda ser santos. ¿Captan un poquito esa idea? Él nos da santidad, nos hace santos, pero a la vez nos demanda que tú y yo seamos santos. Y yo creo que en nosotros hay una tentación o una tensión constante a restarle importancia a la santidad. Por algunas razones. Quizá porque muchas veces pensamos que este término santidad tiene que ver como por allá, como una dimensión mayor, por allá como elevado, ¿cierto? Como algo de otro mundo. Como de algunos seres o personas en especial que tienen como dones en particular especiales que los hacen vivir en una santidad. Ese es un error, pero también porque muchas veces pensamos que la santidad está asociada con religiosidad. Entonces no queremos nada religioso, no queremos nada de práctica ni nada de esas cosas, entonces no pensamos en santidad porque eso es ser muy religioso y nosotros no queremos ser religiosos y ahí hay un peligro. Es cierto que no buscamos religiosidad, pero mucho cuidado cuando unimos esas dos cosas y apartamos verdades de Dios, ¿cierto? Como cuando se va a la basura lo que es bueno. Yo quiero mostrarte en este texto 3 maneras que evidencian la realidad de que tú y yo somos escogidos por Dios. Y esa es la frase, esa es la palabra que está en el versículo 12, como escogidos de Dios. En otras palabras, esa sería como la idea. ¿Cómo luce una vida que ha sido escogida por Dios? ¿Cómo luce? ¿Cómo se debe ver? ¿A qué debes saber esa vida? Y quiero mostrarte 3 aspectos o 3 cositas aquí. Lo primero, como escogidos de Dios, buscamos y nos centramos en las cosas de arriba. Miren que en los primeros versículos del 1 al 3, Pablo usa estas 2 palabras, busquen y concentren su atención. Busquen y concentren. ¿Alguna vez se te ha perdido algo en tu casa? Algo, no sé, las llaves de la casa, las gafas, ¿se te han perdido? Algo importante, ¿cierto? No sé, un medicamento, yo no sé, que se nos pierden. Pero ¿qué es importante? Recuerden ustedes cómo reaccionamos frente a eso. ¿Cómo busca uno? Con afán, ¿cierto? ¿Y no les parece que cuando buscamos en ese sentido como que otras cosas pierden interés en ese momento? Es decir, alguien te está hablando y tú no estás poniendo cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás concentrado en buscar eso. Y de alguna manera, este llamado que nos hace el Señor busca eso. Porque fácilmente nosotros nos distraemos con una cantidad de cosas. Tú y yo vivimos distraídos con muchas cosas. Hoy
en día con tanta tecnología y tantos aparatos que están en nuestra mano y que son un mundo ahí a un clic, estamos muy distraídos. Especialmente también porque aspectos de nuestra vida nos distraen, como por ejemplo nuestras metas personales, nuestros proyectos, nuestras presiones particulares de cada uno, ¿verdad? Relaciones, es decir, nos distraen un montón y nos distraen de ese objetivo principal que nos da la palabra, que es, como dice Hebreos, ir con la mirada puesta en Jesús. ¿Saben que este llamado me recuerda mucho a los atletas, a los corredores? Esas especialmente carreras que son cortas, de 100 metros o 200 metros, muy rápidas. ¿Alguna vez usted ha visto un corredor de esos saludando la tribuna mientras corre? ¿Cierto que no? O mirando cómo está vestido el que está al lado, qué zapatos trajo para esta carrera. ¿Cierto que no? ¿Cómo está él? Él está concentrado. Él está dejando de lado tantas distracciones. ¿Para qué? Para ubicar, para poner su enfoque en una sola cosa, la meta. Y yo creo que cuando Pablo nos dice, busquen, concentren su atención, eso es lo que nos quiere ilustrar. Eso es lo que nos quiere decir. Y creo que tiene que ver con esto, con una palabrita, priorizar. Cuando hablamos de buscar, de centrar nuestra atención en Dios, no estamos hablando de que tú te apartas de todas las cosas, de que dejas todo, no. Se trata más bien de priorizar. En otras palabras, pudiésemos decir que esto significa que tú le colocas sazón a tus días que sabe a Dios, que sabe a Jesús. Es decir, que tus pensamientos están puestos en Dios. Recuerden ese texto en Filipenses 4 que dice el Señor, piensen en esto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es sin mancha, en esto piensen. Es como que la reflexión de nuestra vida a diario está impregnada, sabe a Dios, tus relaciones, las personas, tus situaciones, tú los ves a través de Cristo, lo ves a través de la imagen del Señor. No, esto de buscar y concentrarnos no tiene que ver con levitar por allá, ¿cierto? O apartarnos a un rincón del mundo, no. Tiene que ver con la cotidianidad, tiene que ver con que tus días sepan a Dios, tus palabras, tus pensamientos, lo que haces, dónde caminas, eso sepa Jesús, sepa al Señor. Saben que por este tiempo nosotros hemos tenido muchas bodas. ¿Sabían ustedes aquí en la iglesia? El pastor Diego dice que estamos en epidemia de matrimonios, epidemia de bodas. Como que hay muchos que están contagiando para casarse. Y es bonito ver a los hermanos asumir estos compromisos. Pero con mi esposa hemos tenido la oportunidad de acompañar a algunas personas en estos prematrimoniales. Y una de las cosas que uno puede notar es que si bien las parejas no están dejando ni sus trabajos, ni están dejando sus vidas, ni sus familias, nada, ellos siguen sus vidas común y corriente. Pero algo sí pasa. Y es que la atención de sus días, ¿en qué está fijada? En la boda. De hecho, cuentan hasta los días. Faltan 28, faltan 27, 26. Están pensando qué falta, qué no falta, ya completamos, quién va a venir, quién no va a venir, los detalles, tantas cosas. Y eso deja ver que aunque ellos siguen su vida normal, hay algo que está captando la atención. Hay algo que les está concentrando su mirada. Y es esto, el evento, el evento. Y yo creo que Pablo nos llama a eso a ti y a mí. Que tú y yo podamos concentrarnos en las cosas de Dios. Y eso va a significar dejar o perder interés por otras cosas. En segundo lugar, aparte de cómo escogidos de Dios buscamos y nos centramos en las cosas de arriba, también la palabra habla de que como escogidos de Dios morimos a lo que es terrenal. Mira conmigo por favor el versículo 5 en adelante. Aquí viene esta frase que uno la lee y de verdad como que lo pone a uno a pensar, lo pone a uno a temblar, porque es que es un llamado contundente que Pablo hace y que precisamente nos recuerda lo siguiente, hermanos. Nos recuerda que tú y yo estamos en una tensión, estamos en una lucha en nuestra vida, en una lucha de santificación. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en un cuerpo que está inclinado de continuo al pecado. Yo creo que eso no merece más ilustración porque todos nosotros estaríamos de acuerdo en eso, ¿verdad? En decir que luchamos con cosas en nuestra vida. Como que nos recuerda cuando Pablo dijo, porque el querer en mí está, ¿cierto? Pero el hacerlo, es como que hay una barrera, hay una lucha constante en eso. Ahora, lo cierto para ti y para mí que hemos nacido de nuevo, es que
Ahora tú y yo podemos decirle no a la tentación. El versículo 7 es muy importante para entender esto. Mira lo que el versículo 7 dice. Ustedes, y ya vamos a mirar esa lista, ustedes las practicaron en otro tiempo, hablando de estas cosas malas, cuando vivían en ellas. Aquí la palabra clave que usted puede subrayar en su Biblia, si la tiene en su mano, es practicar. Esa es la palabra clave. Porque no es la idea de que tú y yo dejamos de pecar. No, no podemos. Ahora, en este lado de la eternidad, no podemos. Pero lo que sí podemos es no vivir en pecado, es decir, no vivir practicando el pecado. Y eso es lo que Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 6, que Juan dice, porque los que conocieron a Dios no practican el pecado. Y aquellos que practican el pecado, dice Juan, no han conocido a Dios. Es esta idea de vivir. Y ahí está la frase, hagan entonces morir. Y miren que aquí están estas palabras, hagan morir, abandonen, dejen, quítense o que les han sido quitado. Y yo creo, hermanos, que el lenguaje que Pablo usa aquí es un lenguaje agresivo, ¿no le parece? Hagan morir, ese no es un lenguaje romántico, es un lenguaje agresivo. Es un lenguaje que muestra intencionalidad. Y no es un asunto de maltratarnos a nosotros mismos, porque en aquel entonces, cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, habían algunos hombres que enseñaban de que teníamos que, o tenían que maltratar el cuerpo y abstenerse de tantas cosas para alcanzar como una espiritualidad superior. Y Pablo está diciendo, no, 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 esta no es la idea. Esta no es la idea. El asunto no es simplemente adquirir prácticas, ¿verdad?, para ser más espiritual. No. El asunto tiene que ver con el corazón. Y aquí es donde aparecen estas listas. Aquí hay dos listas, ustedes pueden verlas conmigo, versículo 5 y versículo 8. Y yo quiero mostrarles lo siguiente. Estas listas, la primera lista va desde lo que se hace, lo que es visible, y se dirige hacia el corazón, hacia lo que nadie ve. Noten ustedes, inmoralidad sexual, visible, impureza, bajas pasiones, y va yendo como hacia adentro, como hacia el corazón. Bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría que está en el corazón. La segunda lista en el versículo 8 va en lo contrario. Comienza con enojo, ira, malicia, que es lo que está arraigado en el corazón, y luego comienza a ir hacia lo que se exterioriza. Calumnia y finalmente el lenguaje o las mentiras que se usan también para dañar o destruir a otros. Y estas listas son importantes en ese sentido por lo siguiente. Porque muestran que el asunto de hacer morir es un asunto del corazón, hermanos. No es un asunto de cambiar hábitos o prácticas de vida solamente. Es decir, como que yo cambio algunas cosas y ya. No, es un asunto que está arraigado en el corazón y que tú y yo tenemos que tratar en nuestro corazón, que tienen que ser tratadas estos asuntos, tienen que ser erradicados ahí. Y esto de hacer morir en ese sentido tiene que ver con ir más allá, tiene que ver con no exponernos a escenarios que nos hacen caer en estas listas. ¿Sí? Déjeme explicar un poquito más eso. Ahora, noten lo siguiente, por favor. Estas listas tienen pecados que son escandalosos. ¿Sí se dan cuenta? Moralidad sexual, bajas pasiones, impureza. Y como que uno escucha esas palabras y uno se aterra, ¿cierto? Como que, uy, qué vergüenza todo eso. Pero la segunda lista, ¿no le parece que nos suena más familiar? Ira, enojo, calumnias, mentiras. Como que este es un lenguaje más familiar para nosotros. Y eso quiere decir algo. Que la santidad busca atacar todos los aspectos de nuestra vida. No solamente unos. Porque es que nosotros somos especialistas en pensar en cosas grandes. ¿Cierto? Adulterio, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, pero los pecados que supuestamente nos parecen más pequeños, como que convivimos con ellos sin ningún problema. Sí, como que nos hacemos hasta amigos de ellos. Entonces, somos iracundos y eso no tiene problema, así somos nosotros. ¿Qué se le puede hacer? Decimos mentiras con facilidad y pues ¿qué tiene? Todo el mundo dice mentiras. Es que finalmente es una mentira piadosa. Y eso muestra que de alguna manera nosotros tenemos como esta idea de que algunos pecados son más grandes y otros más pequeños. Entonces algunos pecados tienen que ser rechazados y qué vergüenza, no, qué vergüenza. Pero otros, no, pues así soy yo.
y como que se convierte en parte de nuestra vida. Y Pablo dice, no, la santificación tiene que ver con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Y yo creo que aquí tenemos que pensar, hermanos, ¿qué escenarios de nuestra vida tú y yo estamos propiciando para generar recursos a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa? Y eso tiene que ver con apagar, con silenciar. Cuando uno hace estas fogatas, ¿cierto? Que uno le coloca leña y prende eso. Uno está colocándole leña, ¿cierto? Porque uno quiere que eso se mantenga avivado y eso tiene fuerza. Pero cuando uno ya deja eso ahí, eso se va apagando, eso finalmente todavía está vivo, ¿verdad? Por ahí viene el dicho que dice que donde hay cenizas, exactamente, y eso quiere mostrar esa idea de que eso todavía está ahí. Y es la idea de que nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, está feroz, está viva en nosotros. Pero lo que el Señor nos dice es no proveas para eso, es decir, como que no le pongas más leña a eso. Y aquí es donde tú y yo tenemos que pensar en cuáles escenarios tenemos que decir no. ¿Qué tenemos que silenciar? ¿Qué es en tu vida lo que tú tienes que silenciar? ¿Qué es en tu vida lo que tú tienes que apagar, que te está conduciendo hacia estas cosas? No podemos esperar a llegar allá, es tratar con nuestro corazón. Muchas veces será la televisión, por ejemplo, que tú tienes que decir, yo apago la televisión, porque aquí se me abren puertas que quizá me conducen a una ruta que me va a llevar directo a estas listas y a vivir de esta manera. Y tú tienes que decir, yo no creo este escenario, no creo este ambiente. Eso es hacer morir. Es tratar de eliminar todos estos tipos de escenarios. Quizás sean conversaciones en tu vida que tú tienes con otras personas y que quizá y seguramente te conduce a esto, a la ira, al enojo. ¿No les parece que a veces uno habla con personas que lo conducen a uno a eso? Que generalmente están hablando mal de cosas, de personas, y como que te conducen a esos estados de ira y de querer hacer algo en contra de otros, o que te conducen a la mentira, o que te conducen a calumniar o al chisme, o todo este tipo de cosas. Y Dios dice, cierra la brecha en eso, ponle límite a eso. Quizá para algunos sean las amistades que tú debas silenciar, amistades que tienes que apagar, o quizás sea la música que estás escuchando, cosas que estemos oyendo en nuestra semana, que nos ponen en situaciones de esta o que nos expone más de cerca a estas cosas. ¿Qué es? ¿Qué es eso que Dios te dice a ti hoy? Apaga o hazle silencio, mutea, ¿cierto? ¿Qué es eso? Cada uno de nosotros conoce precisamente nuestras debilidades y un texto como esto nos deja ver nuestra realidad de corazón. Y nos llama precisamente a eso, a darnos cuenta de nuestra necesidad. Pero yo quiero decirte algo muy esperanzador, porque yo sé que uno con esos textos fácilmente puede caer en frustración. No, yo vivo todo esto, pero déjame mostrarte algo, porque el Evangelio es esperanza, el Evangelio no es condenación, el Evangelio es esperanza para tu vida y para la mía. Y yo quiero mostrarte lo siguiente, cuando tú y yo estamos luchando, batallando para hacer morir estas cosas, déjame mostrarte una belleza del Evangelio. Eso quiere decir que tú y yo estamos ahora en el reino de Dios. Eso quiere decir que tú y yo hemos sido redimidos por Cristo. Y esa es la razón por la cual tú batallas y luchas contra esas cosas. Así que eso es motivo de alegría. Por eso luchamos por el Señor y luchamos en el Señor. No se trata, hermanos, de maneras para tener una mejor vida. Se trata de rendirnos a aquel que transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Y por último, este último puntico. Como escogidos de Dios, buscamos y nos centramos en las cosas de arriba. Como escogidos de Dios, hacemos morir o morimos a las cosas terrenales. Y como escogidos de Dios, crecemos en la práctica de unos a otros. Y yo quiero mostrarte a partir del versículo 12 cómo se da eso. Bueno, del 11 ya Pablo está diciendo que esta nueva naturaleza significa que como que se rompieron esas divisiones que hacían entre unos y entre otros. Y ahora ya no hay más, ¿cierto?, de una clase, otra clase. No, ahora somos todos, estamos en unidad. Pero mira estas palabras en el versículo 13 y versículo 16. Unos a otros, unos
a otros. Y me llama la atención que el texto camina, hermanos, hacia la comunidad. ¿Es importante para ti la iglesia? ¿Es importante para ti la comunidad de hermanos? ¿Es importante eso para ti? Y pensaba lo siguiente, ¿saben por qué? Porque pensaba en cómo relaciona Pablo estas dos ideas. Y es lo que también se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4. Pablo toma exactamente lo mismo allí. Y allí también dice acerca de lo que tenemos que hacer: morir, agradar a Dios, quitarnos esas cosas, pero también añade el elemento de la comunidad. Y eso me pareció muy interesante, que Pablo hiciera eso no en una sola oportunidad, sino en varias oportunidades. Y es que cuando nosotros pensamos en santificación, hermano, no podemos pensar en la santificación nuestra lejos o fuera del contexto de la iglesia. No es posible pensar que tú y yo crecemos en santificación lejos de la congregación, lejos de los hermanos, viviendo nuestras vidas en solitario, viviendo nuestras vidas lejos de los demás. Eso no es posible. Y Pablo muestra claramente que lo que nos quitamos, esos asuntos que tienen que ver con muy personales, y Pablo luego dice: ahora vístanse de. Y lo interesante ahí es que Pablo dice: vístanse de lo siguiente: afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Yo te pregunto, ¿es posible vivir estas palabras en solitario? No es posible. ¿Cómo vivimos la bondad si no es cuando estamos al lado de otros? O la humildad si no es cuando caminamos con hermanos. O la amabilidad y la paciencia si no es cuando estamos en medio de la congregación. Y eso es precioso, hermanos, porque precisamente esas palabras conducen a lo siguiente. Pablo dice: de modo que se toleren, de modo que se perdonen unos a otros. ¿Y por qué Pablo menciona eso? Por una razón. Porque nos deja ver la realidad de que tú y yo somos imperfectos y que es aquí en la iglesia donde el Señor trabaja en nuestra santificación, con otros al lado, caminando con otros. Por eso, perdónense unos a otros, tolérense unos a otros, precisamente por eso. No hay otra manera. Esta es la iglesia del Señor, ese es el cuerpo de Cristo y somos imperfectos. Y esperamos que ustedes ya se hayan dado cuenta de eso, que somos imperfectos, que batallamos con cosas, que herimos con nuestras palabras algunas veces, por nuestras maneras de vida, por nuestro pecado, dañamos. Por eso Pablo dice: esta santificación se vive, se da en este contexto de iglesia, porque la iglesia deja ver algo, deja ver que tú y yo somos necesitados. ¿Y somos necesitados de qué? Somos necesitados de recibir amor, de que se nos reciba con amor a pesar de cómo somos, de que otros nos abran las puertas de su corazón y nos reciban, nos acepten tal como somos. Pero también somos necesitados de que en este lugar seamos ayudados, porque no es que yo soy así y así seré para siempre, no, sino es que es precisamente con los hermanos que Dios trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra vida. Estas palabras: instrúyanse y aconséjense. De hecho, de aquí, de este unos a otros, proviene el nombre de nuestro ministerio de consejería. ¿Sabían que se llama unos a otros? Que aquí tenemos un ministerio de consejería, precisamente porque entendemos la necesidad de caminar unos con otros. Y entendemos precisamente que no es posible llevar vidas cristianas en lo solitario. Y que tú y yo necesitamos adherirnos al cuerpo de Cristo. Y eso es mucho más que venir a la iglesia un domingo. Eso es acercarme, eso es caminar con otros. Y este de instrúyase y aconseje se deja ver eso, la cercanía. Es lo que hay con el otro, tan cercano, donde yo recibo instrucción, donde yo recibo consejería, también donde yo instruyo a otros y donde también puedo ayudar a otros. Y esto va a ser muy importante para ti y para mí en nuestro proceso de santificación. Sabes, hay luchas que tú y yo necesitamos librar o enfrentar con otros a nuestro lado. Que tú y yo necesitamos rendir cuentas y decir: mira, hermano, yo estoy luchando con esto o estoy batallando con esto en mi vida. Por favor, ora por mí. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué puedo hacer? Esto es la vida en comunidad y esto es cómo el Señor nos llama a la iglesia para ser santificados. Y esa verdad es posible por una razón. Verso 16.
Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, dice aquí, himnos y canciones espirituales. Eso tiene que ver con la adoración. Y tiene que ver que la iglesia es el lugar que Dios ha escogido para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque Dios ahí habita, habita su palabra, habita lo que es Él, habita su carácter en medio de nosotros. Por eso es que en la iglesia tú y yo podemos vivir estas realidades y disfrutar de eso. Bueno, quiero terminar con unas aplicaciones para ustedes y para mí en esta tarde. Lo primero es, cuando vemos un texto como este, yo creo que algo sí deja Pablo con toda claridad para ti y para mí, es lo siguiente. Cuando hablamos de santidad, este es el llamado. Hermanos y hermanas, seamos intencionales en nuestra santidad. Sé intencional en tu santidad. Mira, no esperes que la santidad de nuestra vida venga como por arte de magia. Como que hoy nos acostamos y mañana nos levantamos y ya. No. Recuerda que Dios nos llama a ser responsables. Recuerda que Dios te llama a cooperar en su santidad. Recuerda que Dios ya te ha dado algo el ser santos, pero Dios te demanda el ser santo. Y ese es algo que tenemos que entender con estos mandatos, estos llamados que nos hace la palabra del Señor. Hemos hablado de 3 maneras de vivir como escogidos de Dios. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es en el que tú necesitas trabajar más esta semana? Piensa en eso. Tú necesitas buscar más y concentrar más tu atención en Dios y dejar otras cosas en tu vida que te están distrayendo, que te están nublando la imagen de Dios, y quizá tú necesitas, como esos atletas, poner tu atención hacia adelante y correr así, buscando y concentrando tu atención en Él. O quizá tú necesitas hoy decir, yo necesito librar esta batalla. Nuestro llamado no es a ser perfectos, hermanos. Ese no es el llamado de la palabra. Nuestro llamado es a librar la batalla, a pelear, a lucharla por lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Pero quizá lo que tú necesitas trabajar esta semana es en acercarte más a la iglesia y ver tu santificación en el contexto de la iglesia. Quizá tú disfrutas venir los domingos y es bello cuando estamos aquí. Pero ¿qué tal el poder participar de una consejería, pedir ayuda, hablar con alguien, participar de un DBS donde se abre la palabra del Señor y podemos decir con franqueza, este soy yo y yo necesito de la gracia del Señor? Así que el llamado del Señor es, sé intencional con tu santidad. Batallemos por eso, batallemos, hermanos. Yo sé que a veces es agobiante y yo sé que a veces requiere mucho en nuestra vida, pero batalla eso en el Señor, lucha por santidad. Este es el llamado que nos hace el Señor, porque ya Él nos ha hecho santos. Sabes que en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército aliados estaban llegando a rescatar a miles y miles de judíos que estaban en esos campos de concentración, para ellos, el escuchar cada vez más cerca la guerra, las bombas, las balas, este tipo de cosas, cada vez que se acercaba más, que era más fuerte a sus oídos, significaba algo. ¿Saben qué? Que su libertad estaba más cerca. Y en ellos no había temor, por el contrario, había gozo y había alegría. Y yo creo que nosotros debemos vivir las batallas así. Esta batalla es ruidosa y es dura, muchas veces cruel. Pero sabes, eso significa algo, que tú y yo guardamos con esperanza que el Señor nos librará de este cuerpo, nos librará de estas tentaciones, de estas luchas. Y en eso es que tú y yo podemos caminar con el Señor, con alegría y con gozo.